Bienvenidos, estimados estudiantes. Nos encontramos aquí para desarrollar la octava unidad didáctica, digestión y absorción. En esta unidad los invitamos a conocer el azaroso viaje que los alimentos realizan en el interior de nuestro organismo y los múltiples periplos que deben atravesar hasta llegar a su destino final, las células de los tejidos. De las sustancias que componen los alimentos habituales, solo el agua, las sales inorgánicas, vitaminas, pocos lípidos y monosacáridos pueden ser utilizados directamente por el organismo. La mayoría de los compuestos que se ingieren con la dieta deben ser sometidos a un proceso previo de degradación que se conoce con el nombre de digestión. La digestión es un proceso durante el cual las moléculas complejas de los alimentos son fragmentadas o degradadas a moléculas más simples que el organismo puede absorber y utilizar. Este proceso se cumple en el sistema digestivo. En los vertebrados, el tubo digestivo está formado por un largo y tortuoso tubo que se extiende desde la boca hasta el ano. En la gráfica podemos observar la boca, luego de la boca continúa el esófago, luego el estómago, intestino delgado, luego el intestino grueso y finalmente el ano. Formando parte del sistema digestivo se encuentran las glándulas anexas. Una de las glándulas son las glándulas salivales, luego tenemos el hígado y el páncreas, son las tres. Las glándulas salivales producen la saliva, que obviamente, como todos sabemos, vierte su secreción en la boca. El estómago produce el jugo gástrico, que es un jugo propio del estómago. En el hígado se produce la bilis, que también colaborará en el proceso de la digestión, junto con el jugo pancreático producido por el páncreas. Tanto el hígado, que produce la bilis, como el páncreas, que produce el jugo pancreático, vierten sus secreciones en la primera porción del intestino delgado, que como ustedes saben se llama duodeno. Finalmente tenemos el quinto jugo que interviene en la digestión, que es el jugo entérico o jugo intestinal, que es el jugo propio del intestino. Todos estos jugos, a excepción de la bilis, contienen enzimas digestivas, es decir, proteínas especializadas en la catálisis de las reacciones químicas, especializadas en la degradación de moléculas complejas a moléculas más simples, y por eso generalmente las representamos con una tijera, porque la función de las enzimas digestivas es catalizar reacciones de degradación, de fragmentación. En esta asignatura y con más precisión en esta unidad didáctica, veremos los aspectos bioquímicos de la digestión, es decir, nos centraremos en estas enzimas digestivas, en la función que cumplen y en los lugares de origen y de acción de las mismas, mientras que los aspectos mecánicos los estudiarán en otra asignatura que es fisiología. En los vertebrados la digestión comienza en la boca, la cavidad oral donde se produce el procesamiento inicial de los alimentos. En la boca se producen dos tipos de fragmentaciones: la fragmentación mecánica del alimento por acción de los dientes que lo trituran, mezclan y al triturarlo lo humedecen con la saliva, y la fragmentación química del alimento por acción de una enzima digestiva presente en la saliva llamada amilasa salival. La amilasa salival, presente en la saliva,
es producida por las glándulas salivales. Tenemos 3 pares de glándulas, la sublingual, la submaxilar y la parótida. Además de las pequeñas y diminutas glándulas llamadas glándulas bucales que se localizan en el tapiz mucoso de la boca. La saliva, además de la enzima digestiva, contiene moco, que lubrica el alimento para que éste pueda ser tragado con facilidad. Recordemos que hemos dicho que nos referiríamos especialmente a los aspectos bioquímicos de la digestión, así que haremos hincapié en la amilasa salival. La amilasa salival, que es la responsable de degradar, veamos qué. Entonces, la enzima digestiva, la amilasa salival. La amilasa salival, como hemos dicho, producida por las glándulas salivales. ¿Dónde va a actuar? En la boca. Y aquí viene lo importante para nosotros. ¿Qué unión va a romper? Va a romper las uniones glucosídicas alfa 1,4. Debemos recordar entonces quiénes tenían uniones glucosídicas alfa 1,4. Si somos memoriosos, recordaremos que el almidón y el glucógeno eran compuestos que contenían uniones glucosídicas alfa 1,4. Y la familia de compuestos a la que pertenecen es a la de los hidratos de carbono, que los abreviaremos como HC en esta diapositiva. Antes de continuar, haremos un breve repaso de las estructuras del almidón y el glucógeno, que ambos compuestos, si ustedes se recuerdan, pertenecen a la familia de los hidratos de carbono. Eran polisacáridos, más precisamente homopolisacáridos. El almidón está constituido por la unión de muchas moléculas de glucosa, o sea que el almidón es glucosa pura. Tiene 2 partes, una llamada amilosa y la otra amilopectina. La amilosa puede estar constituida por 1000 a 5000 moléculas de glucosa unidas. En esta representación tenemos 3 moléculas de glucosa unidas. Cada uno de estos hexágonos representa una molécula de glucosa. Y aquí están las uniones glucosídicas alfa 1,4. O sea, esta sería una unión glucosídica alfa 1,4 y acá tenemos una segunda unión glucosídica alfa 1,4 y esto por supuesto continúa. La amilopectina también es parte del almidón, pero es la parte más grande del almidón. Puede contener hasta 600.000 moléculas de glucosa unidas. En este esquema tenemos un segmento de 7 moléculas de glucosa. Tiene las uniones glucosídicas alfa 1,4, que están marcadas aquí, y aquí hay otra más, y aquí hay una quinta. Y además tiene ramificaciones que son uniones glucosídicas alfa 1,6. El glucógeno es similar a la amilopectina, pero está mucho más ramificado. Recordemos que tanto el glucógeno como el almidón pertenecen a la familia de los hidratos de carbono y los representamos en esta diapositiva como con HC, hidratos de carbono. Habíamos dicho también que en la saliva se encontraba la amilasa salival, que era la enzima que iba a degradar el almidón, tanto el almidón como el glucógeno. Y lo que iba a romper eran las uniones glucosídicas alfa 1,4, estas que habíamos marcado aquí. O sea que va a romper esta también, por eso la representamos a la amilasa con una tijera, aquí, aquí, aquí. Pero el tiempo que el alimento permanece en la boca es escaso, así que la amilasa salival, si bien comienza a romper las uniones glucosídicas alfa 1,4, no llega a terminar este trabajo, el que será completado más adelante por otra enzima digestiva que ya veremos cuál es. Una vez que el alimento abandona la boca, ingresa a la faringe y luego al esófago. Desde el punto de vista bioquímico, en este lugar no sucede ningún cambio con el alimento, no hay ningún tipo de degradación durante su paso
por el esófago. Es simplemente un conducto que comunica la boca con el siguiente estadio, que es el estómago. El estómago es una bolsa muscular flexible que, al menos que se encuentre distendida, forma pliegues. El estómago de un adulto puede contener hasta 4 litros de alimentos. La mucosa del estómago tiene una estructura muy especial. Si tomáramos una pequeña porción de esta mucosa y la observáramos al microscopio, veríamos una estructura como esta. Se observa en la mucosa del estómago las llamadas criptas gástricas, que son invaginaciones del epitelio en cuyo fondo tenemos las glándulas gástricas y la muscular de la mucosa, que es la que va a permitir el movimiento del estómago y el mezclado de los alimentos que en ella se encuentran. En las criptas gástricas, en la parte superior de estas invaginaciones, tenemos las células secretoras de moco. En la parte del fondo, las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico y las que le dan al jugo gástrico su pH ácido tan característico. Como sabemos, este pH ácido, o sea que es debido al ácido clorhídrico que contienen, mata la mayoría de las bacterias y otras células vivas existentes en el alimento que se ingiere, y libera a los componentes rígidos, fibrosos de los tejidos de los vegetales y animales, y erosiona la sustancia cementante entre las células. Además, este ácido clorhídrico va a tener otra función. Vemos que también, formando parte del fondo de estas criptas, se encuentran las células principales. Estas células principales secretan pepsinógeno, que es una enzima pero que está inactiva, y que esta enzima, cuando sale al interior del estómago y se pone en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, y la pepsina sí es una enzima activa. La pepsina es una enzima digestiva que va a intervenir en la digestión de las proteínas, es decir, que lo que va a hacer la pepsina es romper las uniones peptídicas que contienen las proteínas que forman parte de nuestro alimento. Además, formando parte del proceso de la digestión en el estómago, encontramos a la gastrina. La gastrina, que es una hormona producida por las células epiteliales del fondo de las criptas gástricas, que incrementa la secreción de los jugos gástricos y las contracciones musculares. En el estómago, el alimento se convierte en una masa semilíquida llamada quimo, que se mueve gradualmente y por peristalsis a través del esfínter pilórico que separa al estómago del intestino delgado. El estómago usualmente se vacía 4 horas después de la ingestión de los alimentos. Entonces, hemos dicho que la pepsina va a degradar proteínas y que la degradación de las proteínas inicia en el estómago. Así que vamos a repasar brevemente cómo era la estructura de esta familia de las proteínas. Sabemos que las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos, pero los aminoácidos también pueden formar péptidos al unirse. Cuando se unen 2 aminoácidos, lo que se forma es un dipéptido. Si se unen 3, se forma un tripéptido, un tetrapéptido, un pentapéptido, etc. Por convención, si la estructura tiene más de 10 aminoácidos y menos de 50, se llama polipéptido. Y si tuviera más de 50 aminoácidos, la estructura se llama proteína.
y en este video lo representamos con la letra P, a las proteínas. Acá tenemos una estructura, en realidad es un polipéptido porque no llega a tener 50 aminoácidos. Como ven, es una estructura lineal, no hay ramificaciones en las proteínas. ¿Cómo se une un aminoácido con otro? A través de la llamada unión peptídica. Fíjense, acá tenemos el aminoácido 1 con el grupo carboxilo y el aminoácido 2 con el grupo amino. Es lo que habíamos visto en la unidad didáctica 5. Entonces, la unión peptídica se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. O sea que esta sería la unión peptídica. La pepsina, que es la enzima que vimos recién, que era producida por las células principales de las criptas gástricas, esta enzima es una enzima digestiva que lo que va a cortar, romper, es justamente esta unión, la unión peptídica. Entonces lo que va a degradar, al romper la unión peptídica, lo que va a degradar son proteínas. La degradación de las proteínas se inicia en el estómago, pero las cadenas proteicas son muy grandes y la digestión de estas proteínas continúa luego en el intestino delgado. Ya vamos a ver cómo. Entonces hasta aquí hemos visto dos enzimas digestivas. La amilasa salival producida por las glándulas salivales en la boca y la pepsina producida en el estómago por las células principales que están en las criptas gástricas. Entonces vamos a resumir todo esto que vimos aquí, hasta aquí en este cuadro. La primera enzima que estuvimos estudiando es la amilasa salival, que como dijimos es producida por las glándulas salivales. ¿Dónde van a actuar? Todo este proceso de acción de la amilasa salival se produce en la boca. Y la amilasa salival rompía las uniones glucosídicas alfa 1,4. ¿Se acuerdan? Que eran las uniones glucosídicas del almidón y del glucógeno. Y la familia de compuestos a la que pertenece el almidón y el glucógeno son los hidratos de carbono. O sea que la amilasa salival digiere hidratos de carbono, con más precisión el almidón y el glucógeno, y rompe las uniones glucosídicas alfa 1,4. La segunda enzima que vimos fue la pepsina, que la pepsina es producida por las células principales de las criptas gástricas. El lugar de acción es el estómago, rompe las uniones peptídicas, es decir, que actúa sobre las proteínas, y dijimos que íbamos a representar a las proteínas, esta familia de compuestos, con la letra P. Bien. El intestino delgado. En el intestino delgado se completa la degradación de los alimentos que se inició en la boca y el estómago. Y una vez completa esta digestión, se realiza la absorción de los productos de la digestión en las microvellosidades intestinales. Anatómicamente, el intestino delgado se caracteriza por numerosas proyecciones macroscópicas dactiliformes, las vellosidades de la mucosa, y por proyecciones citoplasmáticas diminutas, las microvellosidades. Todo esto con la finalidad de aumentar la superficie de absorción de los nutrientes resultantes de la digestión. El intestino delgado contiene tres partes. La primera, llamada duodeno, son los 25 centímetros superiores del intestino y es la parte más activa en el proceso de la digestión. El yeyuno y el ilion intervienen principalmente en los procesos de absorción. El intestino produce un jugo que se llama jugo entérico o intestinal, pero también intervienen en la digestión en este tramo del sistema digestivo el jugo pancreático, producido obviamente por el páncreas, y la bilis, que es producida por el hígado. Tanto la bilis como el jugo pancreático llegan al intestino delgado a su primera porción
al duodeno a través de un conducto común. El jugo entérico o jugo intestinal contiene varias enzimas, entre las que mencionaremos las disacaridasas, maltasa, lactasa y sacarasa, aminopeptidasas, dipeptidasas y tripeptidasas, entre otras. Recordemos que dijimos que haríamos especial hincapié en los aspectos bioquímicos de la digestión. El jugo pancreático, que tiene un pH alcalino y que va a neutralizar el ácido clorhídrico que llega con el quimo al intestino delgado, contiene también varias enzimas, entre las que se destacan la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, desoxirribonucleasas, etc. Y finalmente el último jugo que interviene en este proceso es la bilis, que es una mezcla de sales detergentes cuya función es emulsificar las grasas de los alimentos, fragmentándola en pequeñas gotitas para que sean más fácilmente atacadas por las enzimas digestivas. Veremos con más detalle cada una de ellas. Vamos, antes de continuar, a repasar las estructuras de los disacáridos. Recuerden que los disacáridos eran hidratos de carbono, constituidos por la unión de dos monosacáridos. Los disacáridos están compuestos por la unión de dos monosacáridos. Los más comunes son la maltosa o azúcar de malta, que está constituido por la unión de una molécula de glucosa con otra de glucosa. La lactosa o azúcar de leche, constituida por la unión de una glucosa y una galactosa, y la sacarosa o azúcar de caña, constituida por la unión de una molécula de glucosa a una de fructosa. La maltosa es atacada por una enzima maltasa que, como hemos dicho en la diapositiva anterior, es producida por el jugo entérico. La maltasa va a romper la unión entre ambas glucosas de la maltosa, o sea que va a cortar en este punto y separar los monosacáridos que constituyen la maltosa. La lactosa va a ser atacada por la lactasa. Esta enzima va a romper la unión entre la glucosa y la galactosa, separando los monosacáridos constituyentes. Y finalmente la sacarosa va a ser atacada por la sacarasa. En este punto, y separando los dos monosacáridos, la fructosa de la glucosa. O sea que después de la acción de la maltasa, lactasa y sacarasa, lo que tenemos son los monosacáridos constituyentes. Pasamos ahora a hacer un repaso de las estructuras de lípidos. Los representamos a los lípidos con la letra L. Repasaremos la estructura de los acilglicéridos o acilgliceroles, ya que desde el punto de vista de la alimentación son muy importantes dada la abundancia o el consumo habitual de los mismos. Los representamos con la letra L de lípidos. Mencionaremos a los triacilglicéridos, que como sabemos, si a temperatura ambiente son sólidos, les damos el nombre de grasas y si son líquidos, los llamamos aceites. La estructura de un triacilglicérido es la siguiente. Está constituido por una molécula de glicerol o glicerina unida a 3 ácidos grasos. Recordemos también que la unión entre la glicerina y el ácido graso se llama unión éster, así que un triacilglicérido tiene 1, 2 y 3 uniones ésteres. La enzima que va a romper la unión éster es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática, que como el dibujo lo está mostrando, se encarga de separar el ácido graso del glicerol o glicerina. La lipasa pancreática va a romper las uniones ésteres de los extremos al principio, en un primer momento, y luego la del centro. Sabremos también que la lipasa pancreática, para una mejor acción, necesita de la bilis. Una vez que la lipasa pancreática ha cumplido su rol,
o sea que ha degradado al triacilglicérido, lo que vamos a obtener es glicerol y ácidos grasos libres. Y finalmente vamos a repasar la estructura de los ácidos nucleicos. Como sabemos, los ácidos nucleicos están constituidos por la unión de muchos nucleótidos, es decir, son polinucleótidos. Un nucleótido es una molécula compleja constituida por tres partes, un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Sabemos también que existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Las enzimas que van a intervenir en la digestión de los ácidos nucleicos son varias, pero mencionaremos a las ribonucleasas y a las desoxirribonucleasas, producidas por el páncreas, es decir, son enzimas pancreáticas. Estas enzimas van a romper las uniones entre nucleótidos y luego habrá otras que rompan las uniones de los nucleótidos para obtener finalmente grupos fosfato, pentosas libres y bases nitrogenadas libres. Esos son los productos de la digestión de los ácidos nucleicos. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, con hincapié en los aspectos bioquímicos de la digestión, presentamos el siguiente cuadro. En la boca habíamos visto que la enzima que trabajaba, que ejercía su acción catalítica, era la amilasa salival, que era producida por las glándulas salivales, se encontraba en un jugo digestivo llamado saliva, y la función de la amilasa salival era romper las uniones glucosídicas alfa 1,4 presentes en el glucógeno y el almidón, que como sabemos pertenecen a la familia de compuestos de los hidratos de carbono. Es decir, que la digestión de los hidratos inicia en la boca. Luego vimos lo que sucedía en el estómago y hablamos de la pepsina. La pepsina, esta enzima producida por las células principales del estómago de las cristas gástricas, se encuentra en un jugo llamado jugo gástrico y la función de la pepsina es romper las uniones peptídicas de las proteínas. Es decir, que la pepsina comienza la digestión de las proteínas. Luego mencionamos a las enzimas del jugo pancreático, es decir, que producidas por el páncreas, que se encuentran en el jugo pancreático y que llegan a la primera porción del intestino delgado, o sea, al duodeno. Aquí tenemos un grupo muy importante de enzimas, comenzando por la amilasa pancreática, cuya función es exactamente la misma que la amilasa salival, es decir, rompe uniones glucosídicas alfa 1,4 del glucógeno y del almidón. Luego la lipasa pancreática, cuya función es romper las uniones éster presentes en las grasas y aceites, o sea que actúa sobre la familia de compuestos los lípidos. Tenemos luego tres enzimas encargadas de romper uniones peptídicas, es decir, actuar sobre las proteínas, y estas son la carboxipeptidasa, la tripsina y la quimotripsina. Y finalmente la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, que van a romper las uniones entre nucleótidos, tanto del ADN como del ARN respectivamente, es decir, van a actuar sobre los ácidos nucleicos. Y finalmente mencionaremos a las enzimas presentes en el jugo entérico, es decir, que son enzimas producidas por el propio intestino. Las tres primeras, la lactasa, sacarasa y maltasa, que también se llaman disacaridasas, van a romper las uniones entre los monosacáridos constituyentes de la lactosa, sacarosa y maltosa respectivamente. Mientras que las tres últimas, las aminopeptidasas, dipeptidasas y tripeptidasas, van a actuar sobre las familias de las proteínas. La aminopeptidasa va a romper las uniones peptídicas de las proteínas, mientras que las dipeptidasas y las tripeptidasas de los dipéptidos y tripéptidos para finalmente liberar aminoácidos. Nos falta mencionar que la bilis es fundamental en la acción de la lipasa pancreática, ya que emulsifica las grasas
permitiendo una acción más efectiva de esta enzima. Como vemos en este cuadro, la única enzima que digiere grasas y aceites es la lipasa. Para ácidos nucleicos, para hidratos de carbono y para proteínas tenemos varias, pero para los lípidos solo una. Por eso son probablemente las moléculas más difíciles de digerir. Entonces, veamos la digestión de los hidratos de carbono. Ya mencionamos las enzimas que intervenían. Y dijimos que en la digestión de los hidratos de carbono intervienen la amilasa salival, producida por las glándulas salivales, la amilasa pancreática, producida por el páncreas, se encuentra en el jugo pancreático, y la lactasa, maltasa y sacarasa, producida por el propio intestino, que se encuentra en el jugo entérico. Entonces tenemos la amilasa salival y la amilasa pancreática. La primera en la saliva y la segunda en el jugo pancreático. Ambas van a romper las uniones glucosídicas alfa 1,4. Es decir, que después que actúen la amilasa salival y pancreática, lo que vamos a obtener son las moléculas de glucosa del glucógeno y el almidón. Y en el jugo entérico teníamos la lactasa, maltasa y sacarasa, cuya función va a ser romper la unión entre los disacáridos. Y finalmente vamos a obtener también monosacáridos, es decir, que luego de la digestión completa de los hidratos de carbono, lo que obtenemos son monosacáridos. Lo que vamos a absorber en el intestino delgado son monosacáridos. En cuanto a la digestión de los lípidos, de los triacilglicéridos, dijimos que la única enzima implicada en su degradación era la lipasa pancreática, producida obviamente por el páncreas. La lipasa pancreática, que se halla en el jugo pancreático y que con la ayuda de la bilis va a romper las uniones éster de los triacilglicéridos. Recordemos la molécula y dijimos que la lipasa iba a romper las uniones ésteres secuencialmente, primero lo de los extremos y luego la del medio, para obtener finalmente glicerol más ácidos grasos. Es decir, que los productos finales de la digestión de los acilglicéridos son glicerol por un lado y ácidos grasos libres por otro. En cuanto a la digestión de las proteínas, sabemos que éstas empiezan a digerirse en el estómago por acción de la pepsina. Y esta digestión se completa por acción de las enzimas del jugo pancreático, tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa, y las del jugo entérico, aminopeptidasa, dipeptidasa y tripeptidasa. Es decir, el jugo gástrico contiene la pepsina, el jugo pancreático, la tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa, y el jugo entérico, la aminopeptidasa, la dipeptidasa y la tripeptidasa. Todas estas enzimas van a trabajar en conjunto para romper todas las uniones peptídicas de las proteínas. Aquí tenemos un segmento de una proteína, cada pelotita representa un aminoácido y sabemos que un aminoácido se une con otro a través de la unión peptídica. Estas enzimas van a cortar estas uniones peptídicas para liberar aminoácidos, es decir, que después de la digestión de las proteínas por todas las enzimas que hemos mencionado, lo que tenemos son aminoácidos libres que van a luego ser absorbidos e ingresar al organismo. En la digestión de los ácidos nucleicos, si bien hay varias enzimas implicadas, en esta unidad mencionamos dos, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, ambas de origen pancreático, es decir, se encuentran en el jugo pancreático. La función de las enzimas que intervienen en la digestión de los ácidos nucleicos es llevar
los ácidos nucleicos, que como sabemos son polinucleótidos, al estado de nucleótidos y en una segunda instancia romper las uniones entre el fosfato y las pentosas y entre la base nitrogenada y las pentosas. Es decir, que al finalizar la digestión de los ácidos nucleicos, los que vamos a tener son pentosas libres, grupos fosfatos y bases nitrogenadas. Una vez que culmina el proceso de la digestión, comienza el proceso de la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes, en el cual las moléculas resultantes de la digestión, o sea, los productos de la digestión, son absorbidos a través de las células epiteliales de las vellosidades de la mucosa intestinal. Tenemos aquí un esquema donde cada uno de estos dedos rosados, proyecciones digitiformes, son las vellosidades intestinales. Como ven, están tapizadas estas vellosidades de células epiteliales por donde se va a producir la absorción de los alimentos. Y en la zona central de cada vellosidad encontramos las arteriolas, que están dibujadas en rojo, las vénulas dibujadas en azul y en verde los vasos linfáticos. Este vaso linfático central se llama vaso quilífero, esto en verde que está aquí en el centro, se llama vaso quilífero, que es el vaso linfático central. Los nutrientes deben absorberse, o sea, deben atravesar, pasar desde la luz intestinal, que estaría aquí, hacia el interior, o sea, deben atravesar las células epiteliales y llegar ya sea a los vasos sanguíneos o al vaso linfático. Ya veremos qué sustancias atraviesan la célula intestinal y llegan al vaso sanguíneo y cuáles son las que van al vaso linfático. Existen dos mecanismos por los cuales se produce la absorción de sustancias. Por transporte activo, es decir, que hay un transportador que lleva la sustancia desde la luz intestinal hacia el interior de la célula epitelial, y ese proceso requiere gasto de energía, o sea, gasta ATP. Y el otro mecanismo de absorción es el de difusión facilitada, que se produce sin gasto de energía. Repasemos cuáles eran los productos de la digestión que los estuvimos viendo en este mismo video. Tenemos la primera familia de compuestos, que son los hidratos de carbono. El alimento contiene glucógeno, almidón, maltosa, sacarosa, lactosa, según el tipo de alimento que consumimos. Y luego de la degradación, luego de la digestión completa, lo que tenemos son monosacáridos, es decir, los que vamos a absorber son monosacáridos, o sea, glucosa, galactosa, fructosa, etc. Aquellos alimentos que los consumamos al estado monosacáridos obviamente no se digieren, directamente se absorben. Cuando vimos los lípidos dijimos que las grasas y aceites recibían el nombre de acilglicerídeos o acilgliceroles, y las grasas y aceites se degradan a ácidos grasos y glicerol, o sea que los productos de la digestión de las grasas y aceites son los ácidos grasos y el glicerol. Y por último vamos a mencionar a las proteínas, que luego de la digestión completa de las proteínas lo que tenemos son los aminoácidos. Entonces lo que vamos a absorber son monosacáridos, ácidos grasos y glicerol y aminoácidos. Esos son los productos de la digestión. No vamos a mencionar aquí a los ácidos nucleicos. Con más detalle, aunque brevemente, la absorción de nutrientes. Tomamos nuevamente nuestro esquema de las velocidades intestinales, ya sabemos las partes de una velocidad intestinal, y veremos qué sucede en esto que está marcado aquí, que son las células intestinales, la mucosa intestinal. Hemos dicho que los nutrientes producidos durante el proceso de la digestión deben atravesar las células intestinales para llegar a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, según corresponda.
Esquemáticamente he aquí una célula intestinal que tiene dos partes, digamos, la parte apical, que es la parte de arriba, digamos así, que es donde se encuentran las vellosidades intestinales, y la parte basal, que es la parte de atrás de la célula, la puerta posterior, digamos. Esto sería la luz del intestino delgado, donde están los nutrientes, donde están los productos de la digestión. Tenemos la célula epitelial, que ya dijimos esta, y las microvellosidades que están aquí dibujadas como un borde en cepillo, de las que, como ya hemos explicado, se encuentra en la superficie apical. También dijimos que los productos de la digestión son los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos y glicerol. En el caso de los monosacáridos, sabemos que los más importantes son la glucosa, galactosa y fructosa. Van a entrar a la célula intestinal a través de dos mecanismos: el de transporte activo con gasto de energía y el de difusión facilitada. Una vez dentro de la célula intestinal, estos monosacáridos saldrán por el borde basal hacia los capilares. Ya veremos cuál. En esta segunda célula intestinal vamos a representar qué sucede con los aminoácidos. Los aminoácidos ingresan a la célula por un mecanismo de transporte activo. Entran y una vez dentro de la célula salen de ella por el borde basal por difusión. Y en esta tercera célula intestinal vamos a ver qué pasa con los lípidos, o sea, con los ácidos grasos y el glicerol. Si el ácido graso es de cadena corta, entra a la célula por difusión simple. Y una vez dentro de la célula intestinal, sale también por difusión. Los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos de cadena corta van a los capilares sanguíneos de las vellosidades intestinales. Entonces, estos tres tipos de productos de la digestión van ya sea a las arterias o a las venas, arteriolas o venas. ¿Qué sucede con los ácidos grasos de cadena larga y la glicerina? Entran a la célula intestinal por un proceso de difusión simple. Pero una vez dentro de la célula intestinal sucede algo muy interesante. En la célula intestinal se vuelve a formar, o sea, se vuelve a unir la glicerina con los ácidos grasos de cadena larga y forman esta estructura que ustedes ya conocen, que es el kilomicrón. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el tema 4? Estos kilomicrones salen por el borde basal de la célula y van al vaso quilífero, o sea, al vaso linfático. O sea, entonces los ácidos grasos de cadena larga, reesterificados con el glicerol, forman el kilomicrón y salen de la célula intestinal en forma de kilomicrón al vaso linfático de la vellosidad intestinal. De modo análogo, aunque no está representado en este esquema, el colesterol es empaquetado en complejos de lipoproteínas de baja densidad, o sea, LDL, de origen intestinal. Y tanto los kilomicrones como las LDL van a los vasos linfáticos y finalmente al torrente sanguíneo a través de conductos que se vacían en las venas del tórax, el conducto torácico, que seguramente ustedes lo estudiaron en anatomofisiología. En el torrente sanguíneo, los kilomicrones gradualmente se desintegran y son enviados los ácidos grasos a células como las musculares, donde serán utilizados como fuentes de energía, o almacenados en el tejido adiposo en forma de grasa. Las LDL de origen intestinal son captadas por las células del hígado, o sea, van al hepatocito, donde el colesterol almacenado en el hepatocito es secretado y eliminado en forma de bilis o reempaquetado para su envío a otras células del cuerpo. Recordemos, según lo hemos visto en el tema 4,
Las LDL son utilizadas por todas las células en la síntesis de membranas celulares y por las células especializadas para la producción de hormonas esteroides, entre otros. O sea, el colesterol que llevan las LDL, obviamente. Muy bien. En el intestino grueso se produce la absorción de agua y minerales principalmente, o sea que la materia fecal se va haciendo más compacta. En el intestino grueso se aloja una considerable población de bacterias que degradan sustancias alimenticias y, entre otras cosas, producen vitamina K y finalizan la degradación de unas muy pocas sustancias. El grueso de la materia fecal está formado por aguas, bacterias, principalmente células muertas, y fibras de celulosa, junto con otras sustancias que no han podido digerir. Recordemos que el intestino grueso tiene 3 partes: el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Veremos entonces un resumen de lo visto en este video, que fue bastante largo. La digestión es un proceso durante el cual las moléculas complejas de los alimentos son fragmentadas o degradadas a moléculas más simples que el organismo puede absorber y utilizar. Este proceso ocurre en un sistema especializado para ello llamado sistema digestivo, que consta de varias partes: boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, y en el que se suman las glándulas anexas productoras de jugos digestivos, que son las glándulas salivales, hígado y páncreas. Mencionaremos los distintos jugos digestivos, los lugares donde son producidos y las enzimas digestivas que contienen. La saliva, producida por las glándulas salivales, contiene la amilasa salival. El jugo gástrico, producido por la mucosa del estómago, contiene pepsina. El jugo pancreático, producido por el páncreas, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, amilasa pancreática, amilasa salival, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. El jugo entérico, producido por las células epiteliales del intestino delgado, contienen aminopeptidasa, dipeptidasas, tripeptidasas, maltasas, lactasa y sacarasas, dipeptidasas en general. Todas estas enzimas digestivas van a trabajar para llevar esas moléculas complejas a moléculas más simples. La bilis, que es un jugo digestivo importante durante el proceso de la digestión, es producida por el hígado. No contiene enzimas, sino que es un emulsificante importante en la digestión de los acilglicéridos, ya sean grasas o aceites, ya que facilita el ataque de estos compuestos al emulsificarlos y permitir una mejor acción de la lipasa pancreática. Luego de la digestión viene el proceso de absorción de los nutrientes producidos durante dicho proceso de la digestión. Durante el proceso de la digestión, los carbohidratos han sido degradados al estado de monosacáridos, las proteínas al estado de aminoácidos, los acilglicéridos y las grasas y aceites, ácidos grasos y glicerol, y los ácidos nucleicos a sus constituyentes, pentosa, fosfato y gases nitrogenados. Estos compuestos últimos mencionados, o sea, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, pentosa, fosfato y bases nitrogenadas, van a ser absorbidos. El proceso de la digestión ocurre principalmente en el intestino delgado, en las microvellosidades intestinales, y para ello estos productos de la digestión deben atravesar las células epiteliales, y una vez que las atraviesan llegan a los capilares sanguíneos o a los vasos linfáticos. Ya hemos visto qué cosa llega a cada lugar. Y el proceso de absorción se produce a través de 2 mecanismos: el de transporte activo y el de difusión facilitada. Llegamos al final de la unidad. Felicitaciones a todos.